Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la séptima y última videoconferencia jurídica del curso Prisión Preventiva y Medidas Alternativas que forman parte del programa de formación continua en garantías penitenciarias, el cual está dirigido exclusivamente a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde contamos con la participación del doctor Juan Carlos Almache Barreiro, a quien le agradecemos por haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para participar como ponente. Antes de iniciar, se realizan las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Favor no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencias. Para el presente despliegue académico, usted debe dar clic en este link y completar correctamente los datos. Solamente a través de este medio usted podrá registrar su asistencia. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto será considerado para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otros, mientras dure la videoconferencia. Al momento, los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante la exposición del ponente. Las preguntas se las debe plantear por escrito en la sección del chat y serán respondidas al finalizar la ponencia. En caso que deseen intervenir oralmente, pueden hacerlo levantando la mano con el icono ubicado en la parte inferior de esta plataforma y se les habilitará el micrófono para escuchar sus intervenciones o preguntas, las cuales se solicita sean concretas y específicas. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Juan Carlos Almache Barreiro, quien es doctorando en Derecho por la Universidad de Córdoba, España, abogado por la Universidad San Gregorio de Portoviejo y magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha sido servidor de la Unidad de Control Disciplinario y de la Unidad de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, así como juez de garantías penitenciarias en Manabí, autor y editor de varios textos académicos. Actualmente es juez de garantías penales en la misma localidad. A continuación, le damos la palabra al doctor Juan Carlos Almache Barreiro, quien desarrollará la temática Análisis de la sentencia Corte Constitucional 103-19-JH del 1 de diciembre del 2021 sobre el habeas corpus como garantía jurisdiccional para la protección de los derechos de las personas adultas mayores privadas de la libertad y parámetros mínimos respecto de la medida cautelar de arresto domiciliario. Doctor, tiene usted la palabra. Ya se encuentra habilitado. Tiene que habilitar su micrófono, doctor, primero. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Un agradecimiento especial nuevamente a la Escuela de la Función Judicial y a todos los interesados en este caso en compartir un poco más de conocimientos entre todos, ya que la función en este caso de este servidor es justamente eso, compartir conocimientos más allá de lo que se puede emprender. Pues bien, en esta última consideración y ponencia que ha dado la Escuela Judicial, se ha pedido en este caso verificar lo que constituye el análisis de un punto importante, creo que un punto neurálgico en lo que tiene que ver con una posición o un tema que admisiblemente ha sido cuestionado durante muchas audiencias, sobre todo de calificación de flagrancias, en donde se verifican los aspectos que implica el arresto domiciliario cuando se trata de este grupo o subgrupo de las personas vulnerables según la Constitución de la República. Esto es, las personas mayores adultas o mayores de 65 años de edad. La sentencia 103-19-JH/21, que fuera emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, y como juez ponente el señor doctor Agustín Grijalva Jiménez, nos trae a colación un caso interesante. Este caso interesante es la posición, en este caso, que tuvo una unidad o corporación judicial de segundo nivel respecto a una acción de habeas corpus que se ejecutó y se accionó en vista de que no se encontraba cumpliendo o no estaba en este caso cumpliéndose la orden jurisdiccional de arresto domiciliario dictada por un juez competente. Durante el curso de la ejecución de esta medida, se optó por enviar a una persona mayor adulta a una unidad de vigilancia comunitaria. Esto es precisamente lo que motivó la ponencia de esta sentencia y los lineamientos con la decisión final que tiene o que tuvo la Corte Constitucional del Ecuador. Pues bien, pasaremos en este momento a verificar lo que tienen en este caso las diapositivas que hemos
compartido con la Escuela de la Función Judicial para tener un poquito más de gráfica respecto a este tema. No sé si me ayuda en este caso el compañero. Sí, permítame, ya lo comparto. Pues bien, teniendo en cuenta este particular como una reseña de los hechos que nos indica en este caso la sentencia aludida para efectos de tomar en cuenta esta posición, es notable de que en esta causa se tuvo una persona presuntamente mayor adulta, y digo presuntamente mayor adulta, ya que al parecer las instituciones que actuaron en esta audiencia de calificación de flagrancia, que fue una audiencia de calificación de flagrancia dual, es decir, finalmente se tuvo conocimiento por parte de la Corte Constitucional que esta misma persona fue en este caso procesada por dos hechos o dos conductas delictuales distintas. Y de allí nace el problema que trae a colación el máximo organismo constitucional del Ecuador. Este paquete de, en este caso, audiencias, tuvieron como fin, en este caso, procesar a una persona mayor adulta y se la imputó por dos delitos distintos, teniendo en este caso dentro de la primera audiencia la calificación correspondiente de la flagrancia, la formulación de cargos y finalmente el proceso abreviado al que se sometió en esta primera instancia de audiencia, obteniendo una sentencia de 60 días de prisión modificada. Pero el caso es que en este asunto, una vez que se cumplió efectivamente con la pena privativa de la libertad, la causa torna un giro especial. Y este giro especial es el que la Corte Constitucional adopta para emitir esta decisión. Y esto es que pese a haberse emitido la boleta de excarcelación, la persona aludida no tuvo o no obtuvo la libertad a razón de que tenía que cumplir con un arresto domiciliario no ejecutado. Vuelvo a repetir esto que es importante dentro de lo que indica la sentencia en resumen, un arresto domiciliario no ejecutado a raíz de ciertas condiciones que en este caso convirtieron el caso en una posición totalmente diferente. Bien, en este particular hemos obtenido y hemos tenido de que justamente dentro de la posición que tuvo el juez de la segunda audiencia era justamente no dar o no ejecutar el arresto domiciliario que la misma autoridad había dictado a razón de que no se cumplieron con ciertos requisitos que se emitieron al momento de condicionar, en este caso, dicha medida cautelar. Y estas fueron, de acuerdo a lo indicado en este caso por la sentencia y por la información que obtuvo la Corte Constitucional, de que no constaba el registro de la pertenencia del domicilio donde iba a estar esta persona y también no constaba en este caso otras actividades que indiquen de que el mismo realizaba en este caso algún acto de comercio. Es notable que esta posición finalmente dio como resultado el accionar del ciudadano sentenciado y procesado en la segunda causa para, en este caso, que un juez constitucional verificara cuáles son las condiciones por las cuales se obtuvo este tipo de suspenso de ejecución de este arresto domiciliario, obteniendo de manera sui generis y a raíz de la posición del ejecutante, en este caso de la persona que realizaba esta acción de habeas corpus, una negativa, es decir, una declaratoria jurisdiccional de sin lugar de la sentencia de habeas corpus a razón, en este caso, de que no se había cumplido con la justificación de la edad, lo cual indiqué en la primera parte de esta intervención, es decir, no se había cumplido por parte del ciudadano en calidad de procesado con la justificación de su edad como mayor adulto y también en este caso del domicilio en el que cumpliría la medida cautelar de arresto domiciliario. Importante es tomar en cuenta de que siempre es notable y es muy notable que todos los aquí servidores judiciales y las personas que están escuchando se den cuenta que existe en este caso una autonomía, una preponderancia de cada una de las medidas cautelares que se dictan en contra de una persona mayor adulta. Y es importante diferenciarlas. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? La prisión preventiva tiene en este caso una connotación autónoma que la da el juez a raíz de la petición fiscal, pero que finalmente el juez es quien la decide, basada en normas claramente establecidas que aparecen aquí en la pantalla, según lo indicado en los artículos 522, numeral 6 y 534 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿por qué hago esta alusión a este tema? Porque si bien es cierto, a toda persona que es mayor adulta, que participa en un proceso penal, no es que no se le puede dictar en este caso la prisión preventiva. Y en esto quiero ser enfático y claro. Una persona mayor adulta no es que no se le puede dictar
una prisión preventiva. De hecho, se le dicta la prisión preventiva cuando los elementos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal así efectivamente lo ordenan, cuando convergen las situaciones de hecho y de derecho para que el juzgador efectivamente las dicte. Pero sucede que nuestra Constitución de la República del Ecuador genera en este caso un canje, una conmutación constitucional penal que, como ustedes la pueden verificar en el artículo 38, numeral 7 de la Carta Política del Estado ecuatoriano, en este caso nos genera una posición que en este caso se considera como un derecho constitucional procesalizado, por decirlo de una manera, en nuestra propia Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué es esto? Un cambio automático de la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario. Pero no hay que confundir estas figuras, y esto es importante dejarlo distinguido, dejarlo identificado. La prisión preventiva debe contener los elementos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, y el juez debe, en este caso, fundamentarlos oralmente, motivarlos oralmente en la audiencia, para que efectivamente se entienda por parte del auditorio social y se entienda que la orden de prisión preventiva que dictó el juzgador contra una persona mayor de adulta es efectivamente la que corresponde, pero al finalizar, en este caso, la motivación del juzgador debe indicar que se cambie inmediatamente bajo el canje constitucional que señala el artículo 38, numeral 7, a arresto domiciliario. Muy distinto es que el juzgador considera en la audiencia de calificación de flagrancia, en la audiencia de imposición o revisión de medidas, de que la medida que se debe dar a una persona es el arresto domiciliario. Esta posición es importante que quede distinguida, ya que para ambas figuras se tienen o se encuentran con situaciones fácticas y de derecho totalmente distintas. Una es producir la motivación de la prisión preventiva y el canje del arresto domiciliario, y otra es imponer directamente el arresto domiciliario, obviamente en forma motivada y en forma oral, de acuerdo a lo que indica también claramente el artículo 520, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Pues bien, pasando a estos elementos ya indicados, dentro de lo que constituye ya, tomando en cuenta esta diferenciación, el análisis constitucional que realiza la Corte en esta sentencia es muy claro en manifestar estos particulares. Sin embargo, es notable de que, como ya se lo indicó en la primera parte de mi intervención, se dieron situaciones especiales en esta causa que creo que podrían haberse reproducido, son de la experiencia de muchos juzgadores cuando tenemos este tipo de casos delicados, porque se los puede llamar de esta manera a razón de cuáles son en este caso las recabaciones que esta importantísima sentencia de la Corte Constitucional ha hecho en este tipo de causas. El resumen de lo que acabo de indicar está dado justamente en la suspensión de la misma medida que dicta una autoridad judicial respecto a un arresto domiciliario, imponiendo o convirtiendo la medida en este caso un escenario o un hábitat de suspensión hasta que se cumplan estas dos figuras que ha indicado el mismo juzgador. Esta es condiciones mínimas de vivienda, de seguridad, de su integridad personal y recursos económicos para satisfacer su propia subsistencia. Miren esta situación que es importante dejarla explayada en forma clara. Esta situación de las condiciones mínimas de vivienda, de seguridad, de su integridad personal, son situaciones que muchos jugadores hemos vivido al obtener, luego de ejecutar o querer o intentar ejecutar una medida de arresto domiciliario cuando nos llega o se nos remite en contrarrespuesta a nuestra ejecución judicial un informe de inseguridad supuesta del inmueble que tendría o tiene la persona, en este caso, que tiene condiciones de vivienda supuestamente o realmente en forma insegura dentro de su domicilio. Estas situaciones las hemos vivido y en muchas ocasiones hemos tenido que tomar, en este caso, ejecuciones accesorias o supervinientes para que finalmente se ejecute de forma inmediata la medida de arresto domiciliario. Pues bien, el caso en mención ha señalado estos aspectos importantes y la Corte Constitucional ha sido enfática en indicar que más allá de estos particulares, es notable de que este tipo de medidas no pueden cumplirse. Y aquí lo dice claramente esta sentencia, no puede, es imposible actualmente cumplir la medida de arresto domiciliario en forma siquiera suspendida en una unidad de vigilancia comunitaria.
Es importante que ustedes también tomen en cuenta que lo que ha dicho la Corte Constitucional en esta sentencia ya se encontraba explayado en el artículo 10 del Código Orgánico Integral Penal. Si ustedes leen el artículo 10 del Código Orgánico Integral Penal, se señala que existe total prohibición de ejecutar una medida privativa de libertad en lugares no autorizados legalmente. Lo que finalmente también ha desplegado y ha desarrollado esta sentencia de la Corte Constitucional. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Y hemos tenido sobre este aspecto situaciones importantísimas al respecto. La Corte Constitucional ha indicado claramente que en este tipo de acciones contra personas mayores adultas debe, en este caso, el juez mentalmente o automáticamente tomar en cuenta que nos encontramos ante una persona que tiene, en este caso, un tratamiento totalmente preferente. Esta situación está claramente establecida, como ustedes lo conocen, en el artículo 35 de la Constitución de la República Ecuatoriana. Pero la Corte, de manera muy transparente y muy honesta, ha indicado también en esta sentencia lo que muchos juzgadores hemos pensado. Y esto es que justamente no existe una reglamentación del arresto disciplinario. Vuelvo a indicar, no existe una reglamentación del arresto, en este caso domiciliario. Por cuanto, y en vista de que la falta de claridad de estos lineamientos fueron reconocidos por la Corte Constitucional del Ecuador, en este caso, este órgano o este alto órgano de la máximo órgano de interpretación de la Corte Constitucional ha señalado en este caso que para evitar justamente un trato discriminatorio, la persona que tenga un domicilio y que tenga información aún de inseguridad de este tipo de domicilios, debe considerárselo como idóneo aquel para cumplir la medida de arresto domiciliario. Es decir, que finalmente debe fijarse ese domicilio, aún considerado inseguro, como el apto para este tipo de ejecuciones de medidas restrictivas de la libertad de las personas procesadas mayores adultas. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Pues bien, uno de los ciertos aspectos importantes de los lineamientos que ustedes pueden leer en esta sentencia han tenido hitos o sucesos destacados que este juez o este servidor los ha dado en cuenta y los toma en cuenta para efectos de exponerlos. Uno es que justamente es el tratamiento preferente. Es decir, que el lugar adecuado para las personas procesadas mayores de 65 años será justamente este domicilio, y así lo decretaba la Corte Constitucional en el punto 41 de la sentencia, que ya es de su conocimiento. Está tratado como un punto, como una condición que el juez debe adoptar en la eventualidad de que se indique por parte de cualquier autoridad policial u otra que ese domicilio no se encuentra apto, y que no existiendo otro domicilio adicional que pudiera ser fijado para esta persona, debe tenerse ese como el apto. Aún así, en el campo de los hechos no lo sea. Pero tiene unas excepciones, y esas excepciones están justamente dadas por el balance o por la ponderación de los derechos constitucionales. Y este es justamente cuando tenemos casos donde la víctima y la parte procesada residen en el mismo lugar o bajo el mismo domicilio. En este caso hay una excepción. En este caso, cuando la residencia de la persona contra quien existe la relación víctima-procesado sea exactamente la misma, no podrá ejecutarse la medida de arresto domiciliario en ese lugar. En ese caso, ha dicho la sentencia de la Corte Constitucional que será el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, los que fijen un domicilio para esta persona procesada. Ojo, atendiendo a la situación de que no exista otro lugar de pertenencia o que pueda fijar a esta persona como acto para que se produzca la ejecución del arresto ya indicado. Es decir, en este caso, el Estado, en último término, es quien tiene la responsabilidad de ejecutar en otro domicilio distinto de la víctima. Otro punto importante que ya está claramente establecido en la sentencia es lo que dice el artículo 203, punto 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto es que existe prohibición absoluta de utilizar cuarteles militares, policiales o de cualquier otro tipo no autorizados para la privación de libertad de civiles. Es notable de que esta disposición constitucional conjuga y se desarrolla con lo que indica el artículo 10 del Código Orgánico Integral Penal en la misma medida de la disposición. Es decir, la prohibición de utilizar
este tipo de centros para, en este caso, adoptar cualquier tipo de modalidad de pena privativa de la libertad o de medida cautelar. Bien, tomando en cuenta este aspecto, hay uno final, que es en este caso el que tiene mucha relación, noten ustedes, con la resolución 14/2021, muy conocida, de la Corte Nacional de Justicia, y esto es la priorización. En este caso es la preponderancia que debe en este caso analizar el juez en cada caso de audiencia, de utilizar medidas menos gravosas o distintas del arresto domiciliario, basadas en el artículo 77, numeral 1 de la Carta Política del Estado y en la sentencia 365-18 JH 21 de la Corte Constitucional. Esto basado en los principios ya conocidos de necesidad, gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad. Dentro de este punto es notable algo importante. Muchos de los servidores nos ha ocurrido de que notamos de que no hemos desarrollado bien en este caso la situación de la ejecución del arresto domiciliario. El arresto domiciliario en sí, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, tiene dos posiciones, una posición fija y una posición, en este caso, temporal o latente, que es el arresto domiciliario con vigilancia periódica o con la utilización de lo que constituye el grillete o anillo electrónico de geoposición de las personas procesadas. Aquí nótese que más allá de lo que la Corte Constitucional ha dicho de la indisponibilidad del recurso humano policial para tener la ejecución de tantos arrestos domiciliarios que dictamos los juzgadores, ha tenido en cuenta también que la priorización de medidas menos gravosas también podrían incluir, más allá del arresto domiciliario, o otro tipo de medidas. Pero es notable que la responsabilidad del juzgador, la responsabilidad de los fiscales, la responsabilidad de todas las personas que formamos en este caso los sujetos procesales en cualquier proceso penal, es actuar en este caso basado en las evidencias y en los elementos de convicción que son entregados al juez para dictar tal medida y para fundamentar la misma medida. En torno a aquello será en cada análisis de cada posición, de cada audiencia, aquella en la que el juez puede dictar este tipo de medidas, tomando en cuenta de que, por ejemplo, es posible de que en delitos menores o en delitos menos gravosos, se me ocurren los delitos culposos de tránsito, existiría la posibilidad tal vez no de dictar una medida de arresto domiciliario, sino otro tipo de medidas, siempre y cuando se garantice bajo los postulados que están claramente establecidos en la objetivización de los artículos, del artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal, en cualquier medida que garantice el enfrentamiento del proceso penal y de la posibilidad de, en este caso, enfrentar una posible pena a la persona procesada y también de la protección a la víctima. En estos casos considero que sí sería posible que el juez analice, aún sin llegar a una posición de dictarlo o no, pero que analice medidas que serían diferentes al arresto domiciliario para dictarlo en vista justamente de las condiciones fenomenológicas del recurso policial que adopta y ejecuta las medidas dictadas por el juzgador. Entonces, con estos lineamientos, sí es posible en este caso verificar condiciones suficientes para que se dicte la medida de arresto domiciliario y que no se tenga en cuenta, en este caso, particulares de suspensión o, en este caso, privaciones temporales en centros no autorizados para el efecto, como efectivamente lo indican las normas ya referidas. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva para efectos de resumir lo que indica en este caso la sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, finalmente, y este es el punto decisivo de la sentencia de la Corte Constitucional, es justamente los efectos que traerían en contrario sentido a ejecuciones futuras que se fueran a dar respecto a arrestos domiciliarios en sitios prohibidos, en lugares prohibidos como los VCs que están ubicados en toda la República del territorio nacional. Y dentro de estos, justamente la Corte Constitucional ha dejado esclarecido que ordenará la inmediata libertad de cualquier persona procesada que se encuentre cumpliendo un arresto domiciliario en el VC. Es notable que esto es justamente el efecto de las acciones de habeas corpus y que los sujetos procesales, los órganos autónomos de la función judicial, los abogados en el libre ejercicio, deben conocer que esta es la posición que se hará ante este tipo de conductas o ante alguna disposición jurisdiccional o de cualquier otra autoridad que ordene este tipo de medidas de suspensión. En otras palabras, el juzgador, una vez estando en manos del juez,
la posición de privación de libertad o de arresto de una persona en un domicilio, debe, en este caso, tratar de lograr de que esta ejecución de medida se cumpla de manera inmediata, lo más pronto posible una vez ejecutada, y que sea en el domicilio de la persona con las excepciones antes indicadas, o que sea remitido a una institución en la que el Estado fije inmediatamente un domicilio de un tercero en el que pueda estar esa persona procesada mayor adulta. Se ha dispuesto también la elaboración de un reglamento que regule el arresto domiciliario y que coadyuve el cumplimiento del régimen especial de la norma a la cual ya me he referido. Otro punto importante es, y este es creo que el más importante de todos los lineamientos antes indicados, es que la carga de la prueba de estar o no estar privada de una libertad de una persona mayor adulta procesada y con este tipo de situaciones es justamente la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que es al Estado al que le tocará probar que no se encuentra una persona privada de libertad en un lugar no autorizado, y será la propia versión, la propia escucha judicial de la persona procesada que será llevada a audiencia constitucional, y la persona que una vez que diga que efectivamente sí está en tal lugar, aquel dicho o aquella aseveración oral será tomada como verdadera si no se encuentra un elemento que indique que es contrario a este tipo de aseveración por parte de la persona supuestamente privada de su libertad. Pues bien, hemos notado aquí que estos son los parámetros antes indicados para verificar lo que constituye la sentencia de la Corte Constitucional. Otros aspectos importantes al respecto es en este caso de que la autoridad judicial también está obligada a verificar que en esas condiciones en las que se encuentre una persona en su arresto domiciliario, debe garantizar también que podrá realizar todas las funciones, o en este caso las satisfacciones básicas para tener una vida digna. En este caso, lo que tiene que ver con su postura de descanso, con su postura de alimentación, que son situaciones que en este caso implican necesidades básicas que el juzgador debe garantizar al momento de dictar la ejecución del arresto domiciliario. Esto es, en este caso, por ejemplo, el acceso a alimentos suficientes, el acceso o correlación con personas familiares que pudieran estar en el lugar y que puedan proveerle de este tipo de situaciones, de los medicamentos que quisiese o necesitare con prescripciones médicas, de si es posible, en casos de médicos, poder acudir en este caso al profesional de la salud, o que un profesional de la salud acuda a este lugar para efectos de verificar alguna condición que vaya a vulnerar o atentar contra su propia atención corporal, situaciones que el juzgador efectivamente debe ver en este tipo de lineamientos y de medidas que ha indicado esta sentencia. Y también dentro de estos problemas identificados ha sido claro que también se ha advertido y se ha oficiado a ciertas instituciones de garantías, como son en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno y el mismo Consejo de la Judicatura, para adoptar las medidas que garanticen que a cualquier persona que se le dicte este tipo de medidas no aparezcan, no se encuentren o no vayan a pernoctar en una unidad de vigilancia comunitaria. Notable es también que se ha provocado que estas mismas instituciones, junto con otras como el Ministerio de Bienestar Social, tengan a su haber, en este caso, la verificación de cuáles serían los terceros domicilios que el Estado ecuatoriano iría a proveer para estas personas que no teniendo un domicilio y que no pudieran estar en otro lugar distinto del que no podrían ubicar, registrar o tener para dictar este tipo de medidas, para que efectivamente sea fijada y se cumpla finalmente la medida del arresto domiciliario al cual ya me he referido. Estas condiciones que en este caso ha señalado la sentencia 103-19 JH-21 de la Corte Constitucional del Ecuador han sido claras y han manifestado este particular. Como un punto neurálgico que está en desarrollo en esta sentencia es en este caso la identificación que ha hecho la Corte Constitucional para esta fecha, para la fecha en la que se dictó esta sentencia, que es el 1 de diciembre de 2021, que a dicha fecha se encontró una estadística de 139 personas mayores adultas procesadas que se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Nótese esto, 139 personas que a esa fecha, 1 de diciembre de 2021, en el análisis que hace la Corte Constitucional, se encontraban cumpliendo prisión preventiva. Es decir, que estas personas supuestamente tendrían una violación clara y flagrante
de lo que indica el artículo 38, numeral 7 de la Constitución de la República Ecuatoriana, y que sobre esto obviamente debió haberse tomado, me imagino, las acciones pertinentes para que deje de cumplirse este tipo de transgresiones contra estas personas que tienen este tipo de calidad de personas adultas. Pues bien, este es el resumen que se ha tratado en este caso de consolidar en un matizado de lo que indica la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador en torno a este tipo de situación para el análisis de todos los presentes. Si existe, en este caso, para los señores servidores de la Escuela Judicial, preguntas que quieran realizarse sobre este particular, este es el momento que creo que puede hacerse. Gracias, Luis. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas a través del chat de esta sala o a su vez levantar la mano para poderles activar el micrófono. Tenemos levantada la mano del doctor Pablo Durán. Voy a darle la palabra, permítame un segundo. Tiene ya activado el audio, si le escuchamos, doctor Durán. Muchísimas gracias, muy amables, gracias por la oportunidad. Doctor, el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal establece que el juzgador podrá imponer una de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada al proceso. Entre ellas se encuentra el arresto domiciliario. ¿Puede un juez directamente dictar una medida cautelar de arresto domiciliario dejando de lado los presupuestos del artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal? Bien, dentro de lo indicado por en este caso, para efectos de clarificar la pregunta, la norma del artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal, en este caso señala que la prisión preventiva puede ser sustituida por arresto domiciliario, pero hay algunas posiciones, ¿no? En este caso estamos hablando del grupo de mayores adultos, sin embargo, la norma de referencia habla de otros grupos distintos que también pueden ser las mujeres embarazadas y en este caso las personas con enfermedad incurable. No sé si se refería a algún aspecto específico, doctor, para absolver aquello, o se refería al total de la norma del 537. A la norma total, la total de la norma. Bueno. Cuando los casos especiales que nos indica el artículo 537 constituyen un desarrollo de lo que nos indica el artículo 38 de la Constitución de la República del Ecuador y 35 IBIDEN. La norma, como lo expliqué en la primera parte de esta intervención, nos dice que el juez debe hacer un canje automático, un canje constitucional penal de la norma de prisión preventiva, si así se diere, o de arresto domiciliario cuando existen estas condiciones especiales. La condición en este caso de dictar una medida distinta de la prisión preventiva ante la existencia identificada de grupos vulnerables, ante la existencia identificada de grupos vulnerables. Es decir, que no es posible, bajo ningún aspecto o condición, de que un juzgador pueda dictar y ejecutar la orden de prisión preventiva contra una persona que tenga este tipo de condición de vulnerabilidad. No es posible bajo ningún tipo de atmósfera o ambiente. Pero sucede, como le expliqué en la primera parte de la intervención, de que el juez debe motivar si existen las condiciones para dictar la prisión preventiva y si tenemos de la otra parte un fiscal acucioso que nos indique efectivamente, señor juez, existen las condiciones de la prisión preventiva porque se cumplen cada uno de los lineamientos del artículo 534, pero no es posible tampoco que se ejecute, señor juez, en vista de que esta persona está amparada por su condición de persona, en este caso como grupo vulnerable, debe en este caso realizarse la sustitución por otra medida menos gravosa, como es en este caso el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, tal como lo marca el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal. Eso es en cuanto al artículo 537, ¿verdad? Así es. Sin embargo de eso, el artículo 522 le da la potestad o la atribución al juez de garantías penales de dictar una medida cautelar que se encuentra en el listado. Entre ellas está el arresto domiciliario. Mi pregunta es, ¿puede directamente el juez de garantías penales dictar arresto domiciliario al procesado? Si se trata del grupo vulnerable, ¿me está indicando?
No, si directamente como medida cautelar. Por supuesto que la puede dictar el juzgador. El juzgador puede dictar cualquiera de las medidas del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal y solo en la excepción del 534 y solo en la excepción del artículo 38 de la Constitución de la República debe automáticamente canjear este tipo de situación. Pero desde el punto de vista de la pregunta es importante denotar algo. El artículo 520, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal señala que el juzgador, para dictar cualquier medida, más allá de la motivación, debe convocar a una audiencia oral pública y contradictoria. Es en esa audiencia donde se debe analizar y el juez mentalmente debe abocar conocimiento de todos los elementos o evidencias que le indiquen que debe o no debe dictarse la medida de arresto domiciliario. No necesariamente por estar en la lista del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal puede dictarse la misma. El juez debe analizar si debe o no debe dictar una medida de cautelar cualquiera que sea esta. A ver, un dato, una situación importante en esto es lo siguiente. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que el juez puede dictar cualquier medida cautelar. La pregunta es, o la pregunta de trasfondo es, ¿debe obligatoriamente el juez dictar una medida cautelar en cualquier proceso de una acción de ejecución de un delito de acción pública? La respuesta es no. La respuesta es no. Toda medida cautelar que dicte el juez, sea presentación periódica, prohibición de salida del país, medidas reales contra bienes patrimoniales, debe estar fundamentada oralmente para dictarse. El enlistamiento que existe en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal no le da al juzgador ningún tipo de autorización para dictarla si es que antes no está motivada. Deben existir los elementos fácticos que nos traiga cada caso con más los jurídicos para dictar cualquier tipo de medida. Ejemplo, tenemos una audiencia, imaginémonos, de estafa, y se me ocurre de que en la estafa se me indica de que la estafa está dada porque no se ha pagado $10,000 de un contrato público de $30,000. Se me ocurre de que alguien inició una causa penal, la fiscalía inició una causa penal por estafa, y tenemos una causa donde no se ha pagado 10,000 de 30,000. El juez, al momento de que se formula cargos, lamentablemente en el Ecuador no tenemos todavía una figura tan avanzada como en otros países, por ejemplo los europeos, donde sí es permisible detener la audiencia de formulación de cargos por el juzgador. No es posible detener la formulación de cargos del juez, pero el juez sí puede tomar una medida, en este caso, motivada para efectos de dictar o no dictar ningún tipo de medidas. Se me ocurre que el fiscal en esa audiencia, al pedir la formulación del cargo, el juez está obligado a notificar a la parte procesada, pero llegado el momento de contar con el argumento de las medidas cautelares, al pedirse, por ejemplo, la medida de arresto domiciliario o inclusive una medida menor como la medida de presentación periódica, el juez, obteniendo este elemento o evidencia cuál es el contrato y la falta de pago del mismo y las condiciones de la estafa que señala claramente la norma penal del Ecuador, puede en este caso decidir no dictar ninguna, porque no estaría motivado fácticamente que bajo un contrato, por ejemplo, donde se debe un abono o una parte parcial de un contrato, aquello generaría una conducta de estafa. Es decir, estas son las situaciones que como ejemplo podemos tomar para que el juzgador, perfecto, notifique el inicio de la instrucción fiscal contra otra persona, pero no dicte ningún tipo de medida cautelar a sabiendas de cuál podría ser el destino jurisdiccional de esa causa, no teniendo ningún tipo de elementos fácticos que me digan o me proyecten de que efectivamente vamos a llegar a ese tipo de posición. Esto es importante de notarlo y por eso la norma del artículo 520, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, señala que este tipo de medidas cautelares se adoptan en audiencias orales, públicas y contradictorias. Esa contradicción y ese análisis, en este caso jurisdiccional, es el que el juez debe dictar o debe, en este caso, dictarlo una vez obtenidos estos elementos fácticos. En resumen, cualquier medida cautelar que dicte el juzgador en cualquier tipo de causa debe ser motivada. No solo la medida de prisión preventiva, no solo la medida de arresto domiciliario debe ser motivada por el juez. Toda medida cautelar del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal en cualquiera de sus numerales debe estar perfectamente motivada. Es decir, que de allí en más las medidas de arresto domiciliario, como las que me consulta aquí en este caso el caballero, el doctor, también merecen esa motivación y deben tomar en cuenta la norma constitucional,
la norma penal que usted ha abocado y la norma del artículo 520, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor. Tenemos en el chat dos preguntas relacionadas con el tema. Voy a dar lectura a la primera. Dice, ejecutoriada una orden de prisión preventiva, cumpliendo su motivación, ¿podría ser motivo de habeas corpus? Sí, gracias. Primero, la medida de prisión preventiva, una vez ejecutoriada, siempre y cuando no cumpla con las condiciones que nos indica el habeas corpus, en este caso que la medida sea arbitraria, legítima o ilegal, si no cumple estas condiciones, efectivamente puede ser motivo del accionamiento del habeas corpus y podría en este caso, dar fuego, dar lugar a la acción correspondiente. Habría que revisar cada una de las condiciones de lo que constituye la medida de prisión preventiva, la forma en la que se presentó y la forma en la que se dispuso. Hay muchas razones para darla, para admitirla o para negarla. Una de las razones que se me viene ahorita a la mente es justamente la que indiqué, en este caso a la persona que preguntó anteriormente, al doctor, que es la falta de motivación de la medida de prisión preventiva. La norma del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal nos señala que el juez oralmente debe cumplir con los elementos fácticos de motivación. Ojo, la motivación de la prisión preventiva es oral y debe contener todos los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, no como una recitación de los hechos, sino como un análisis de las acciones humanas que la audiencia de calificación de flagrancia o que la audiencia de argumentación de solicitud de prisión preventiva así lo indique, o que la audiencia de revisión o de imposición de una medida cautelar así efectivamente lo indique. Las evidencias, los elementos nuevos que trae una acción de formulación de cargos, de calificación de flagrancia, son los que el juez debe utilizar para motivar, en este caso, el acto o su auto de prisión preventiva. Esto es importante también tomarlo en cuenta, toda vez que uno de aquellos elementos que no deben formar parte de la motivación oral que hace el juez, uno de estos elementos es justamente la posición del pasado judicial de la persona a quien se está procesando o instruyendo. Este es un punto importante que debemos tener en cuenta los fiscales y los jueces, la posición de las detenciones anteriores, de los informes policíacos, de los antecedentes del SATIE, no son posiciones que deban utilizarse para que el juez motive el auto de prisión preventiva. La motivación del auto de prisión preventiva es la modalidad, la gravedad, la acción humana que tuvo la persona al momento de ejecutar el acto y que nos indique como un termómetro conviccional de la seguridad, de la inseguridad, de la forma en la que se produjo el acto, de la maximización de la gravedad contra la víctima o contra el bien jurídico que se protege, aquel que sea suficiente en este caso para indicar que otras medidas diferentes a la prisión preventiva no van a garantizar aquellos dos elementos que son los más importantes de los objetivos de las medidas cautelares, que están en el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal. Uno, la protección a la víctima, y dos, el enfrentamiento o acercamiento al proceso penal y la posibilidad de ejecutar una pena en vista de aquellos elementos que el juez recién obtiene en una audiencia de calificación de flagrancia o que el fiscal ha obtenido durante su instrucción fiscal en una audiencia de revisión de medidas cautelares, que puede ser para imponer la prisión preventiva o para sustituir la prisión preventiva o para modular o cambiar cualquiera de las medidas cautelares que está en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias, doctor. Tenemos una mano levantada de los participantes. Está el doctor Marcos Tulio Pico. Voy a activarle su audio para que pueda abrir el micrófono y poder escuchar su pregunta. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Juan Carlos Almache. Un gusto. Primero, pues felicitarlo, pues muy buena exposición. Realmente nos nutre a quienes estamos en la operación y en la administración de justicia de sus conocimientos. Doctor, quería pedirle que haga una reflexión. ¿Cuál es su criterio respecto de esa obligación que tenemos los agentes fiscales de justificar el peligro de fuga de un procesado cuando pedimos la prisión preventiva?
básicamente la obligación que nos impone la resolución número 14 del año 2021 y que está limitando un poco esa necesidad de la prisión preventiva que para ciertos casos y tomando en consideración el nivel delictivo en el cual se encuentra nuestro país y que en muchas ocasiones los jueces, pues, y hasta entendida la posición de los jugadores, indican que Fiscalía no ha podido o no ha logrado justificar el peligro de fuga. Sabiendo que, y muchos jueces hacen esta reflexión, pues de que ese peligro de fuga está en la parte interna del procesado y realmente se nos hace muy difícil en ciertas ocasiones demostrar que esa persona tiene la intención de fugar del lugar. Doctor, esa es la pregunta. Muchas gracias, doctor. Bien, para esta pregunta, qué pregunta más interesante, creo que es una de las mejores preguntas que he escuchado, que se atreve en este caso a indicar un señor fiscal, me agrada mucho que sea así, y creo que este es un tema que va a dar mucho que hablar en cuanto a la audiencia de calificación de flagrancia, que es la que muchos manejamos en el país. Bien, yo creo que se debe considerar el muy buen análisis que ha hecho la Corte Nacional de Justicia en la resolución 14/2021 respecto a la orden de prisión preventiva. Uno de aquellos elementos creo que están clarísimos en la ley. Creo que no debemos ir a otro lado porque la norma sí nos da ese tipo de situación que el juez debe verificar. El aspecto más importante, la columna vertebral del auto de prisión preventiva, más allá de las condiciones formales de los numerales 1 y 4 del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, están justamente en las posiciones 2 y 3 de la misma norma. La 2 que nos indica cuáles son esos elementos de convicción que nos dicen de que esta persona es responsable de la infracción. A ver, esos elementos de convicción están dados por lo que el fiscal y el juez obtiene en esa audiencia, y que es una audiencia pública, en donde se obtienen los elementos periciales, los elementos documentales y sobre todo el más importante, yo le digo así, la escucha judicial que se tiene en una audiencia por parte del servidor que ha aprendido, el servidor policial por lo menos, que ha aprendido a la persona que está en calidad de futura procesal. Es decir, ese elemento de convicción que se obtiene a raíz de la información que consigna el señor agente policial dentro de audiencia es el que nos da la primera información o la información preliminar de que justamente esta persona tendría algún vicio de participación. Aquella que pudo verle con la ejecución del acto presuntamente delictual o aquella que pudo encontrársele con las huellas o registro del acto presuntamente delincuencial. Entonces, este es un elemento de convicción o podría ser un elemento de convicción claro de que esta persona tiene algún vicio de responsabilidad. Ojo con esto, es importante que lo indique la Fiscalía también. Ojo con esto, importante siempre hablar de presunciones, porque no tenemos todavía una sentencia condenatoria, pero esta primera presunción genera una fuerza motivacional administrativa de parte de la Fiscalía. Ojo con esto, genera una fuerza motivacional suficiente que el juez la pueda adoptar una vez que se encuentren estos elementos fácticos como válidos durante la audiencia. Entonces aquí tenemos una primera posición para decir efectivamente este elemento de convicción, señor juez, efectivamente lo encontramos con la escucha judicial. Siempre vuelvo y reitero, le digo escucha judicial porque no es una versión. Las versiones se rinden en la Fiscalía. Es una escucha judicial ante la audiencia de calificación de flagrancia en donde se obtiene este dato preliminar. Y ojo, que es un dato tan importante que está obtenido dentro de las 24 horas de producida la infracción. Es una información caliente que se obtiene casi inmediatamente al producirse la infracción y se torna en relevante, de tal punto que puede ser o podría ser considerable como clara, precisa y justificada de que esta persona tendría una relación con algún grado de participación en el proceso penal que bien el fiscal lo puede denominar como autor o cómplice. Pues bien, el tercer punto es el que más se encuentra en matrimonio con el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal en su numeral 2. Es notable que este artículo, este numeral del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, considero que se encuentra en matrimonio con el artículo 519, numeral 2 del mismo código, que nos señala en este caso qué significa desprender medidas cautelares no privativas insuficientes. ¿Por qué y dónde se encuentra la prueba
de la medida cautelar insuficiente. Esta se la encuentra en dos situaciones principales. Uno, en el accionar humano que configuró el delito. ¿Qué medida de gravedad se tiene o se ha tenido producto del delito recién cometido? Imaginémonos, tenemos una persona mayor normal que comete, vámonos a un acto pequeño para no irnos a un tema tan grande que podría ser en este caso los que se encuentran a nivel nacional, un tema de tránsito. Tenemos una persona que dio muerte culposamente por tránsito y se nos va del lugar de los hechos, es aprendida por la policía luego de una persecución y finalmente se va a la audiencia de calificación de flagrancia, donde el señor agente, las cámaras de seguridad demuestran que esta posición efectivamente se dio. Y sucede que el señor fiscal pide la orden de prisión preventiva. Entonces, dentro del pedido de la orden de prisión preventiva, vamos a generar esta primera parte. A ver, ¿cuál es la primera parte? ¿Cuál es la acción humana dentro de la esfera de la producción delictual que se dio y fuera o post escena de la producción delictual? ¿Cuál fue el escenario primario? En este caso, dar muerte en tránsito de una persona de manera culposa, involuntaria. Perfecto. ¿Cuál fue el segundo escenario? Gravoso, de acuerdo al mismo Código Orgánico Integral Penal en Tránsito, haber huido del lugar de los hechos, pudiendo haber en este caso auxiliado a la víctima. Este elemento bien puede considerar en este caso cuál es la conducta que adoptó la persona que en este caso cometió una infracción y que no hizo, en este caso, conciencia de poder haber ayudado luego de haber cometido la infracción. Primer punto a tomar en análisis. Imaginémonos el caso contrario. Ayudó, se quedó, murió la persona, se bajó inmediatamente del vehículo, llamó al 911, llamó a la policía, ¿no? Tenemos un escenario totalmente distinto. Tenemos la posición positiva y negativa de la acción humana delictual presuntamente ubicable. La segunda posición, en este caso, ¿cuál es la posición de la persona en torno a el ambiente de la jurisdicción del cantón donde se desarrolló el delito? Que es lo que comúnmente se le denomina arraigo social o peligro de fuga. Pero estas situaciones doctrinarias, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, no se encuentran como fuente del derecho, no se encuentran en la norma del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, no, es preferible no utilizar estos argumentos en audiencia, sino justamente verificar en este caso de que otras condiciones adicionales a la personalidad de la persona procesada garantizan su presencia en el proceso. Y garantizar la presencia en el proceso, el enfrentamiento en el proceso, sí se encuentra claramente legislado en el artículo 519, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Se me presentan condiciones laborales, familiares, escolares, consanguíneas, dadas dentro de la misma jurisdicción. Esto abona a la posición positiva de la conducta que tuvo la persona dentro de la infracción y generan elementos de convicción de posible aseguración de enfrentamiento del proceso de la persona en vista de la conducta y de su posición dentro de la jurisdicción en la que se cometió. Estas situaciones son generalmente aquellas que debe motivar, ojo con esto, debe motivar el juzgador para efectos de, en este caso, de ejemplo, no dictar la orden de prisión preventiva, dictar otra medida distinta y también a la fiscalía de argumentar motivadamente cuál es su obligación como institución pública en motivar una medida distinta de la prisión preventiva. La posición soberana del juez, en este caso, es la que finalmente debe primar, pero la fiscalía también debe cumplir con su rol como órgano autónomo de la función judicial en evitar este tipo de situaciones que en este caso no tendrían esas condiciones. Muy diferente de aquellos casos donde el termómetro conviccional, el termómetro de los elementos fácticos que se encontraron en el hecho delictual, de una situación de tráfico alto, se me podría indicar, de drogas, de una situación de delincuencia organizada totalmente descubierta, podrían originar en este caso convicciones de que efectivamente la conducta de ejecución que esté, obvio, ojo con esto, que esté debidamente informada y consignada durante el cierre de la audiencia, generar la posición o la motivación de la solicitud de una orden de prisión preventiva en vista de esa ejecución de la conducta. Parte nuclear del análisis de la fiscalía
del abogado de la defensa también, de la fiscalía del abogado de la defensa y finalmente del juzgador para buscar la medida que sea en este caso la perfecta de acuerdo a las condiciones que se den, es justamente la acción humana que se produjo durante la ejecución del acto delictual y posterior a la ejecución del acto delictual. Es decir, esta acción humana es aquella que se puede indicar como los indicios de que hay o no hay aseguranza para dictar una medida distinta de la prisión preventiva. Esto es, señor doctor. Muchas gracias, doctor Almache. Tenemos una pregunta en la sección del chat que dice, ¿una medida cautelar desde cuándo tiene efecto? ¿Desde que el juez instala la audiencia o cuando ya la motiva en auto o providencia? Buena pregunta. La norma del artículo 560 del Código Orgánico Integral Penal nos señala o nos desarrolla efectivamente cuál es el momento en el cual se notifica las medidas cautelares. El artículo 520, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal señala que las medidas cautelares se analizan en audiencia oral pública y contradictoria, pero el momento cumbre donde se hace efectiva cualquier medida cautelar dictada por el juzgador es una vez producido lo que es la decisión de adoptar, de disponer, con la palabra que utiliza el juez, de dictar la medida cautelar de prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, es en ese momento en el que queda legalmente notificado. El artículo 560 del Código Orgánico Integral Penal nos indica claramente que el sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad y que hay excepciones al principio de oralidad, y esas excepciones están claramente identificadas en los numerales del 1 al 5 de la indicada norma. Y no señala, en ninguna de estas señala efectivamente que la medida cautelar deba ser motivada por escrito. Miren esta posición. Solo, en este caso, los autos definitivos que no se dicten en audiencia y sentencia son aquellos que deben dictarse, en este caso, por escrito. La medida cautelar de prisión preventiva, la medida cautelar o cualquiera del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, cuando el juzgador las dicta de manera oral, quedan automáticamente notificadas sin necesidad de que se haga una notificación por escrito o en providencia ulterior. No existe esa necesidad porque la norma del numeral 4 del artículo 560 del Código Orgánico Integral Penal así expresamente o sobreentendidamente lo da a denotar. Es decir, la respuesta a la pregunta es, una vez notificada oralmente, queda en este caso a disposición de ejecución esa medida cautelar, sin perjuicio de que la misma pueda ser en este caso apelada de acuerdo a las condiciones del artículo, de la norma del artículo 653 del mismo código. Muchas gracias, doctor. Voy a dar lectura a la siguiente pregunta y de ahí doy paso a una de las personas que tiene levantada la mano. Dice, si ya se negó la petición fiscal en audiencia, la prisión preventiva con la advertencia al procesado de que si incumple las otras medidas cautelares, debe volverse a hacer otra audiencia si se justifica que ha incumplido, por ejemplo, la de presentarse periódicamente. Es decir, si se dijo, procesado, si incumple la medida de presentación, inmediatamente se le dictará prisión preventiva en su contra. Considero de que no. La reiterada norma del artículo 520, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal señala que el juzgador debe analizar en audiencia oral pública y contradictoria cualquier pedido de modificación de cualquiera de las medidas. Realizar, en este caso, una ejecución escrita de lo que se considera cualquier tipo de medida cautelar sin realizar una audiencia, genera un derecho de indefensión contra la parte procesada. El juez no sabe cuáles son las razones verdaderas o las razones neurálgicas por las cuales una persona procesada debe, en este caso, no pudo cumplir en este caso con la orden de presentación periódica, con la orden de prohibición de salir del país, con cualquier otro tipo de órdenes que pudiera dar el juzgador, y el juez debe en audiencia, en este caso, con la presencia de las partes que hayan participado, luego de obtener aquellos elementos de convicción, cambiar, modular o preservar la medida que haya dispuesto. Es decir, basándose en el principio de defensa que nace a partir de la norma del artículo 76, numeral 7 de la Constitución,
se ha desarrollado el artículo 520, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal para impedir que el juzgador de manera arbitraria dicte estas medidas sin antes no sustanciar una audiencia en la que se analice la misma. Una vez analizada la misma, sí podría el juzgador modificarla, cambiarla o en este caso verificar una posición distinta de la ya adoptada. Muchas gracias, doctor Almache. Voy a dar paso a la participante Carmen Herrera. Doctora, si puede activar su micrófono, le escuchamos su pregunta. Creo que no quería hacer la pregunta. Bueno, voy a dar lectura a la siguiente pregunta que tenemos en el chat. Tenemos algunas. Dice, ¿considera usted si el alto índice delictivo que cursa el país con muertes espantosas a diario sería un elemento para justificar que se trata de una última ratio para que se dicte la prisión preventiva? Medida de última ratio. Gracias. La respuesta contundente es no. La norma del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal señala cuáles son los requisitos que debe obtener el auto de prisión preventiva. Será de obligación, en este caso, de traer las evidencias al proceso para efectivamente dictar la orden de prisión preventiva, siempre y cuando se cumplan con los ya analizados requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. El juzgador, el señor fiscal, la defensa, no pueden estar sujetos a presiones para dictar la orden de prisión preventiva. La misma debe estar perfectamente motivada. Pero aquí es importante dar honestidad al asunto de la situación que puede vivir el país. En este caso correspondería a la Fiscalía que esos elementos sean presentados ante el juzgador para que efectivamente se dicten. Un punto importante de la pregunta que se hace es lo siguiente que voy a manifestar. Ustedes pudieron haber verificado y pueden verificar que en ninguna parte del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, ni en ninguna otra parte, nos indica que por la falta de fundamentación de la prisión preventiva no deba dictarse, en este caso, este tipo de medidas. La falta de fundamentación del señor fiscal, de la Fiscalía, del auto de prisión preventiva, aún sea solicitada infundadamente, si se encuentran esos elementos de convicción entregados al juzgador en la audiencia, son suficientes si se cumplen los requisitos del artículo 534 para dictar esta orden de prisión preventiva. La observación que el juez debe hacer a la falta de fundamentación del fiscal efectivamente debe hacerse en audiencia también, debe realizarse, pero el mismo no constituye ningún obstáculo y no se encuentra legislado como un obstáculo para que el juzgador la dicte. Solo en este caso, la falta de evidencias no presentadas en audiencia, no encontradas en audiencia, sí podrían dar paso en este caso a la no objetivización, a la no concurrencia de los requisitos del auto de prisión preventiva. Muchas gracias, doctor Almache. Voy a dar paso a la siguiente mano alzada, una cara conocida, la doctora Jimena Rodríguez. Ya le estoy activando su audio. Doctora, puede activar su micrófono y hacer su pregunta. Ya, muchas gracias, doctor Flores, carita conocida, gracias. El reconocimiento, mi estimado doctor, y a todos los compañeros jueces, fiscales que nos acompañan, buenas tardes. Doctor, mi pregunta, como juez de garantías penales en Quito, se nos presenta siempre un conflicto respecto de la medida de arresto domiciliario en cuanto a la necesidad o no de que se efectúe un informe de factibilidad por los agentes policiales para que guarde el arresto domiciliario en el inmueble que señala el beneficiario, del procesado, beneficiario de la medida de arresto domiciliario, persona de tercera edad, o podría ser persona con discapacidad o embarazada. El tema es, esa exigencia de un informe de factibilidad que realmente la realiza la policía no es una exigencia de orden legal. Hemos tenido habeas corpus porque las personas permanecen en la zona de aseguramiento transitorio después de que el juez ordene el arresto domiciliario por días, porque el informe de factibilidad no llega. Y los habeas corpus obviamente son concedidos porque no está con una orden de prisión preventiva, pero no obstante de ello está privado de su libertad en una zona de aseguramiento que no es un centro de rehabilitación social. Este es un conflicto operativo que nos encontramos inmersos. Yo entiendo que es una problemática nacional,
¿Cuál es, doctor, desde la charla y con la especialidad que usted tiene en el tema, la solución que podría enmarcarse o cómo podría solventarse que es un tema operativo realmente, de que se cumpla el orden del juez? Cumplas arresto domiciliario en tal domicilio. Debería ser trasladado de inmediato a ese domicilio, pero el tema es que si no hay este informe, la policía no lo va a trasladar y él se queda esperando en una zona de aseguramiento, que es un sitio que no es a cargo de rehabilitación social, donde se vulneran muchísimos derechos porque no tienen ninguno de la protección que tendrían en un centro de rehabilitación social. Desde el sitio de descanso, eso no existe, por ejemplo, en una zona de aseguramiento. Esa es la pregunta, doctor, y gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Este tema que usted trae a colación, mi distinguida doctora, es un tema de interrogante que hemos tenido en la mente de todos los jueces hasta la expedición de la sentencia 103-2019 JH21 a la cual me he referido. La sentencia, mi posición o mi comentario actual, una vez analizada esta sentencia, es que el juzgador al momento de dictar el arresto domiciliario debe hacerlo con énfasis a la sentencia a la cual me he referido, en la cual debe ubicarse en el oficio correspondiente que se va a dar del arresto domiciliario, que en la eventualidad de que se indique o se informe de que no existen las condiciones que se detecten. Ojo, no que se envíe un informe, porque si se envía un informe, prácticamente ya va a la unidad de, en este caso, de permanencia transitoria que usted está indicando, sino directamente detectado físicamente las supuestas condiciones de inseguridad, deberá ser oficiado o se oficiará de manera bipartita al Ministerio de Bienestar Social y en este caso al Consejo de la Judicatura, tal como dice la sentencia, para que el Estado ecuatoriano, a través del SNAI, sea el que ubique el tercer domicilio que debe dársele a esa persona, de tal suerte que no pueda estar en un lugar prohibido por dicha sentencia, por el artículo 10 del Código Orgánico Integral Penal y por la propia Constitución de la República. Es decir, en el oficio a ejecutarse ya debe ir esas situaciones eventuales que se pudieran ofrecer para que no se dé curso o accionamiento a un habeas corpus, de tal suerte que esta ejecución máximo se traduzca en 24 horas de producida la orden del juez, para que detectado eso la misma noche, el mismo día, a la hora de madrugada que se dé la flagrancia, al siguiente día ya esté esta persona en un lugar pernoctando distinto de su hogar, si es que no se puede, para que ya se haya ejecutado máximo dentro de las 24 horas esta medida de arresto domiciliario dictada por usted. Mi situación es agregar, mi condición, mi comentario es agregar como comentario los lineamientos que trae la sentencia de la Corte Constitucional a su decisión oral y a su ejecución escrita por parte de los servidores judiciales que están asumiendo. Muchas gracias, doctor. No sé si la doctora Rodríguez quiere hacer otra pregunta. Ya, permítame. Está habilitado el micrófono. Gracias, ahí estamos. Perdón, disculpe, doctor. El tema aquí es que yo entiendo su respuesta, doctor, claro, y lo conocemos, la sentencia de habeas corpus que nos da la Corte Constitucional, pero el conflicto está en que, y por eso hemos tenido los habeas corpus y por eso ha llegado a selección de la Corte Constitucional. El problema es esta cuestión operativa de Policía Nacional, porque yo puedo señalar que cumplen un domicilio, el que me dicen en la audiencia, porque en la audiencia de flagrancia que se desarrolla en 24 horas, donde todo el mundo corre para tener las diligencias, para poder hacer la formulación de cargos, me refiero a la Fiscalía, a la Defensoría, y el juzgador al final, no llega con una información sobre el domicilio en el que va a cumplir la medida que sea ya corroborado o fidedigno para poder establecer si va a haber o no algún conflicto para que cumpla allí una medida cautelar de arresto domiciliario. Eso no llega al momento de la formulación de cargos. Y le veo bastante difícil que pueda operativizarse que antes de la audiencia de cargos de flagrancia se haga un análisis de la factibilidad de que cumpla en algún domicilio, si esa va a ser la petición de la defensa. En Estados Unidos sí se hace ese ejercicio, hay una oficina que está para verificar que hay domicilio, esta situación de los arraigos, pero sobre todo de verificación de domicilios. Por aquí no lo tenemos y creo que sería difícil por cuestión económica, operativa y demás. Llegamos a la flagrancia, damos la orden, le damos la libertad, porque no le damos prisión, y la policía, aunque yo le ponga que vaya a cumplir en tal domicilio, puede ser que quiera cumplir y le traslade, pero si no le brinda ninguna facilidad de ese domicilio, que la policía señala no es factible que cumpla allí ninguna medida de arresto domiciliario, o simplemente no se trata de su domicilio, o tal vez no tiene domicilio esta persona de la tercera edad porque es una persona de calle,
es muy complejo. ¿A dónde le mandamos? Entonces, ahí se nos ha presentado este conflicto por la que los jueces han decidido mejor darle las otras medidas, las medidas de presentación periódica y prohibirle salir del país, porque ordenar un arresto domiciliario se ha convertido en un real dolor de cabeza. Entonces, yo entiendo, doctor, y sí, tenemos que hacer entender, y creo que es un tema también con la Policía Nacional, es interinstitucional. Deben ejecutar nuestra orden. Nuestro mandato es que cumplan un domicilio. La verificación de domicilio, yo entiendo, no puede tardar más de 24 horas desde que yo emito mi disposición. Tal vez trabajar en directrices, que ya son un tema para la Policía Nacional, inclusive Fiscalía, Judicatura, para que este tema pueda ser cumplido a cabalidad para que no se vulneren derechos de las personas. Yo le agradezco mucho, doctor, por su respuesta y ojalá podamos solventar estos conflictos que tenemos, que son del día a día. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, quiero acotar algo adicional a lo que indicó la doctora. Sí, o sea, la posición de lo que constituye esta situación efectivamente recién está en un momento de nacimiento. La sentencia tiene poco tiempo de expedida, pero sin embargo, es importante dejar esclarecido que, ojo, ya está claramente establecido que esta posición e informe de seguridad no constituye un requisito de la ejecución del arresto domiciliario. Es importante que el juez, inclusive en una audiencia, ya con la posición de la sentencia, lo indique claramente al señor fiscal, a las autoridades policiales que ahí están presentes. No es una posición. Si no reúne las condiciones, en el oficio debe ir incluido, en la decisión oral del juez, debe ir incluido que deberá ser trasladado una vez consultado, que ese es su único domicilio, que a uno, en este caso, otorgado por el Estado ecuatoriano a través de las instituciones penitenciarias. Ya será en este caso bajo el marco indicado de que se cumpla por parte del Estado ecuatoriano y que el juez ordene que esa medida sea de cumplimiento inmediato. Inmediato, es decir, por lo menos dentro de las 24 horas, una vez detectada la inseguridad del domicilio indicado por la persona. Entonces, ya la corresponsabilidad de que el juez ejecute esta medida ya no es solamente del juzgador de garantías penales. Ojo con esto, la sentencia antes indicada ya no señala que es solamente del juzgador, señala también que existe una corresponsabilidad con el Estado ecuatoriano a través del SNAI. Será el SNAI también quien tendrá a su cargo esta situación y deberá ya tener, me imagino a esta fecha, a tantos meses que han pasado, en este caso, casas de acogida o casas o lugares de domicilio externos, porque así lo dice la norma, externos, dice la sentencia, donde puede ubicarse a estas personas. Tal vez el Consejo de la Judicatura deba hacer en este caso un cruce de información con el SNAI para saber si ya se han adoptado, en este caso, las medidas administrativas que logren ubicar este tipo de domicilios para que ya se den este tipo de situaciones y para que el juzgador sea informado de las direcciones de los lugares donde están estos domicilios que el Estado otorga de manera oficial para aquellas personas que no cumplen o no pueden cumplir con el arresto domiciliario. Lo que dice la doctora Rodríguez también es importante y vuelvo a reiterar lo que dijo en este caso un doctor anterior respecto a que es también posible cuando deba priorizarse la medida de arresto domiciliario que esta pueda ser periódica. Es decir, que la ejecución sea periódica con el uso del grillete electrónico para asegurar asimismo la comparecencia de la persona, asegurar su lugar en un domicilio determinado y evitar su fuga, que es lo que quiere el arresto domiciliario. Porque otro de los temas que nos trae a colación muy claramente la sentencia es la falta de personal policial o el uso de personal policial que se está dando para este tipo de medidas. En sí, el alma de la sentencia lo que nos indica es que el juez debe ser cuidadoso y tocar con pinzas cuándo dictar esta medida, cuándo se la puede dictar o hacer observaciones analíticas a profundidad bajo una cirugía mayor a nivel jurisdiccional para evitarlas cuando las condiciones fácticas así lo permiten. Y en aquellas excepcionales en que ya no es posible dictar una medida de arresto domiciliario periódico u otras medidas como presentación periódica o prohibición de salida del país, dictarla bajo estos elementos. Por ejemplo, lo que hemos indicado en la primera parte de la disertación, solo aquellas personas mayores adultas que se les debe dictar una prisión preventiva por la gravedad jurisdiccional del asunto que ha sido traído a audiencia, obviamente pasar al arresto domiciliario y tomar en cuenta esta sentencia para poder ejecutarla integralmente. Muchas gracias, doctor Almacher. Voy a leer la siguiente pregunta.
Tomando en consideración que la naturaleza jurídica de las medidas cautelares son la de garantizar la comparecencia de la persona procesada a juicio, ¿cuál es el criterio que debe tener el juzgador al dictar la prisión preventiva? Solamente porque una persona varía los días de presentación, todos los días viernes, por ejemplo, y este acude los días jueves. Muy buena pregunta. El sentido de la presentación periódica es prácticamente un hijo convertido del objetivo de enfrentar el proceso penal, acercarse al proceso penal. El objetivo de las medidas cautelares, al cual se refiere la pregunta, está en el artículo 519, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si una persona se acerca al proceso todos los días de las semanas y sucede que incumple con la especificación del día que le ordena el juez, evidentemente puede originar de que la Fiscalía presente una solicitud para revisar esa medida o para modular esa medida o para revocar esa medida. Pero es el juzgador el que tiene que tener en este caso la suficiencia de conocimiento de cuáles son esas razones. Tal vez al momento de convocar la audiencia y de que se hagan las explicaciones debidas, el juzgador dé cuenta de que tal vez esos días falló por alguna situación extraordinaria de orden personal o de orden familiar, pero es notable que bajo el ejemplo que ha sido presentado, el alma del asunto, el ánimo del procesado no ha variado, porque la continuación de enfrentamiento del proceso con su acercamiento no ha cambiado en absoluto. El cambiar 24 horas de un día a otro dentro de la misma semana en realidad no genera un ánimo de no presentación. Solo en este caso tendría que justificarse, me imagino, en audiencia, que así me imagino lo podría hacer el procesado junto con su abogado, de cuáles fueron los motivos reales por los cuales se produjo este tipo de distorsión a la orden del juzgador. Bajo mi punto de vista, tomándolo obviamente como un ejemplo abstracto, no como algo específico, no sería dable en este caso un cambio, una medida más gravosa ante el ánimo, en este caso de la persona procesada, de continuar presentándose aún en distorsión de lo que ordena el juzgador. Otra situación mayor ya sería que hubieran falta de presentaciones continuas o reiterativas durante una mensualidad, que obviamente provocaría una situación distinta de la conducta de la persona procesada en enfrentar el proceso. Muchas gracias, doctor. Tenemos una mano levantada de los participantes, el doctor Ramiro Cuenca. En este momento lo estoy activando el micrófono. Le escuchamos. Buenas tardes con todos, doctor Almache, Ramiro Cuenca de la Fiscalía de Sucumbíos. Una pregunta, una inquietud en cierta forma. ¿Qué considera usted? ¿Existen las medidas alternativas a la prisión preventiva? Tomemos en cuenta un caso, ejemplo, una flagrancia. Me refiero a delitos de conmoción social, puede ser un asesinato, delitos de violaciones. Cuando se justifica el fiscal los requisitos del artículo 534 y por A o B motivo se concede una medida alternativa. Mi pregunta es, ¿qué criterio se podría establecer en la presente causa si este hecho de aplicar una medida alternativa genera impunidad? Tomando en cuenta que las medidas alternativas a la prisión preventiva no solo es la finalidad de comparecer a una probable audiencia de juicio, sino que va más allá de la medida alternativa, perdón, la medida cautelar de prisión preventiva, conforme al artículo 519, y entre ellas está pues específicamente el asegurar el cumplimiento de una pena, refiere el artículo 519, la reparación integral para la víctima o presunta víctima. Igualmente el artículo 77 de la Constitución refiere que obviamente la privación de libertad es de último momento, pero que efectivamente se debe aplicar efectivamente para que comparezca la persona a juicio y también para que en este caso precautelar el derecho de la víctima del delito a una justicia pronto, oportuna y sin dilaciones y asegurar el cumplimiento de la pena, refiere. Esa es mi pregunta, doctor, si es que las medidas alternativas en este tipo de delitos podrían generar impunidad. No, estamos tomando casos abstractos, no quiero tomar un caso de fondo, pero para tratar de contestar y llegar al alma a la esencia de su pregunta, considero de que efectivamente
no es solo un factor, sino dos factores dentro de los más principales que implica la medida cautelar más gravosa o más violenta de nuestro derecho procesal ecuatoriano, que es la prisión preventiva. Y evidentemente debe cumplirse no solamente el factor de presentación, sino el factor de posible cumplimiento de la pena, es decir, de la proyección de la pena ante las condiciones que se den del proceso. Si estamos ante un proceso donde tenemos prácticamente las condiciones de la credulidad, la convicción de que se presentó en audiencia, ojo con lo que digo, de que se presentó ante el juez, de las condiciones de responsabilidad presunta de esta persona, de las huellas del delito, del producto del ilícito, de que estamos ante condiciones de una pena muy alta, de que no hay condiciones de la personalidad jurídica. Ojo con esto, vuelvo a reiterar, no se trata de arraigo social, no se trata de peligro de fuga, se trata de la personalidad del delincuente o del posible procesado, de que fusionadas todas estas en una conjugación de convicciones, ya dan la medida de que la aseguración de que esta persona al presentarse no va a cumplir la pena, eso sí podría generar evidentemente una calificación de posible impunidad en vista de que podría no generarse la ejecución de la pena privativa de la libertad. Lo que más se puede hacer ahí, compañero, en este tipo de situaciones es disentir de la decisión del juzgador, es decir, apelar. Aquí es importante considerar que hemos tomado en cuenta que también algunos compañeros, en muchos casos, luego de dictadas estas medidas, no se apelan. Cuando se hay este tipo de situaciones, lo mejor que uno puede hacer es utilizar las herramientas procesales de recurrimiento, ¿no? Que es en este caso apelar de las negativas dadas por el juzgador para los efectos pertinentes, o en este caso revisar la medida en un futuro procesal en vista de las condiciones nuevas que ha obtenido la Fiscalía para así darlo. O sea, son situaciones que son importantes verificarlas. Niveles de impunidad ante una situación abstracta no podría indicarse. Hay casos y casos, hay casos que sí, hay casos que no. Habría que analizar de manera denodada y en este caso puntual, con cada caso, cuando efectivamente consideramos que hay una posible situación de impunidad y cuando no. Hay explicaciones y fundamentos que deben dar el juzgador y que debe dar la Fiscalía. En este aspecto, aprovecho la oportunidad para decir que todos los sujetos procesales argumentan. El abogado de la defensa argumenta, el señor fiscal argumenta, el juez tiene una posición sagrada de motivar y si no está bien motivada, puede dar paso a una acción de habeas corpus al respecto. Pero no olvidar también que la Fiscalía, bajo la condición de institución pública y órgano autónomo de la función judicial, también tiene el deber de motivar, de fundamentar la solicitud de la prisión preventiva basados, ojo, en elementos fácticos y no en un enlistamiento de la legislación del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Nos sucede a nosotros los jueces, le sucede a los señores fiscales, en algún momento tal vez no tenemos la posición clara del asunto, a veces es mejor tomarnos una media hora más dentro de las 24 horas para tener en claro cómo lo vamos a fundamentar, esperar un poquito más y tomar una buena posición de intervención en audiencia. De igual forma, el juzgador, si es posible, esperar unos minutos más antes de dar la decisión para tener una posición clara y fundamentar de mejor medida el auto de prisión preventiva. Creo que de esa manera podemos tener una posición clara y también, ¿por qué no? El abogado de la defensa ante una posición argumentar de manera correcta, con buena fe, la lealtad procesal, no olvidar que los abogados en libre ejercicio de la defensa también son, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, están calificados como agentes de justicia. También deben colaborar, en este caso, con la Administración de Justicia, sea en este caso para clarificar la inocencia de su defendido o también para una posición distinta de lo que la Administración de Justicia deba explayar en un momento determinado. Muchas gracias, doctor Almache. Tenemos una pregunta. Frente a la prisión preventiva, ¿qué criterio merece el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal? Sí, merece la posición más alta en el análisis del artículo 534. Yo creo que he indicado, es mi posición, mi criterio muy particular, respeto mucho el de los compañeros, de los demás servidores judiciales, de los abogados que me estén mirando en este momento en audiencia, que justamente el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal nos clarifica, nos indica, hey, esta es la razón por la cual se dicta una medida cautelar. Ojo, el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal no es la explicación
del dictar o no dictar la prisión preventiva. Es la explicación o constituye la base, el soporte para dictar cualquiera de las medidas cautelares del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. El señor fiscal, la fiscalía debe argumentar por qué razón solicita una prohibición de salida del país, por qué razón solicita una medida de presentación periódica y por qué razón dentro de las últimas, como la del numeral 6, solicita una orden de prisión preventiva. La defensa de su lado también puede argumentar por qué razón debe dictarse una medida no privativa de la libertad. Estas situaciones son fundamentales, pues justamente el Estado ecuatoriano desde la Constitución del 2008 nos genera como uno de los principios o de los soportes de la motivación la oralidad. Y por tal razón es que es necesario de que cualquier medida sea motivada. Creo que lo dije en una parte de una de las preguntas, de que es posible, inclusive de que el juzgador en una audiencia de calificación de flagrancia o en una audiencia de formulación de cargos, donde a mí me ha pasado particularmente, no he dictado ninguna medida, pese a solicitud de fiscal y pese a que no se me solicitó prisión preventiva, sino otras medidas, no la dicté porque sabía hacia dónde iba el caso con los argumentos que habían sido presentados. ¿Sí? Con los argumentos que habían sido presentados, sabía a dónde me iba a llevar el caso, que efectivamente llevó a un dictamen abstentivo de la Fiscalía, justamente por las posiciones fácticas que preliminarmente me habían entregado y que me decían a mí como juzgador, ¿por qué voy a dictar una medida si sé que esto más bien va a restringir un derecho constitucional de quien ahora está procesado por Fiscalía? En sentido contrario, ¿por qué iría a dictar una medida de presentación periódica si aquí existen los elementos fácticos para dictar una orden de prisión preventiva, tal como me lo ha dicho la Fiscalía y tal como me lo ha fundamentado la Fiscalía? Aquí un aspecto importante que me acabo de acordar, cuál es en este caso, y que así funciona nuestro sistema llamado adversarial o acusatorio, que es este tema el principio dispositivo señalado en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República, y desarrollado por el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es el principio dispositivo. Es decir, que solo a solicitud de las partes se puede dictar una medida. Vuelvo y reitero y hago una distinción. La fundamentación de la prisión preventiva por parte del fiscal o la falta de fundamentación de la prisión preventiva más allá del pedido no es suficiente para que el juzgador deje de dictar la medida de prisión preventiva. La fundamentación es parte de la conducta, de la disciplina, el acto estructural oral del señor fiscal, pero es el juzgador quien tiene autónoma y soberanamente la posición para dictarlo. Pero si la Fiscalía no solicita ese auto de prisión preventiva y están los elementos fácticos en la escena de la audiencia, el juez, por mandato de falta de disposición, por falta de solicitud, no puede dictarlo. Esto es importante aclarar, pues también han habido estas situaciones en audiencia donde se ha esclarecido y se ha dado esta situación como una situación no identificada. Debe solicitarse por parte de la autoridad cualquier pedido en forma dispositiva. El juez de oficio no puede dictar ninguna medida si no existe la posición para la disposición de las partes. Gracias. No. Muchas gracias, doctor Almache. Al momento no tenemos más preguntas ni manos levantadas. En ese sentido, agradecemos a nombre de la Escuela de la Función Judicial al doctor Juan Carlos Almache Barreiro por su valioso aporte y ejecución de la ponencia de esta tarde. A todos los presentes les agradecemos mucho por su asistencia y participación a esta que fue la última videoconferencia del presente curso. Nos permitimos recordarles que deberán estar al pendiente de su correo electrónico institucional, medio por el cual en los próximos días remitirán el link en el que se pueda ingresar para rendir la evaluación y encuesta del presente curso, donde inmediatamente podrán descargarse su certificado de participación y aprobación. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde podrán encontrarnos como Escuela Judicial S. Por último, les invitamos a participar en nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. En el chat podrán encontrar el link que les dirige a esta plataforma. En caso de dudas o inquietudes sobre los procesos académicos en general
o problemas técnicos que se presenten al ingreso de la plataforma, o si no recuerda su contraseña, por favor enviar un correo a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Gracias por su participación. Se da por concluido el evento y procedemos al cierre de la sala. Muchas gracias. Gracias.